la parte de los ejercicios. Simplemente aquí estábamos haciendo eh, tal cual un resumen de lo que vimos la clase pasada, ¿no? Vimos la clasificación de reservas, que es una reserva, vimos importancia, vimos el papel político y económico que estas juegan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, en primera instancia vamos a realizar este ejercicio. Para esto vamos a ocupar que estemos trabajando en Excel. ¿De acuerdo? Entonces, tal cual el ejercicio del día de hoy van a ser dos ejercicios y nos van a llevar su respectivo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces nos van a pedir en primera instancia que calculemos el petróleo totalmente en sitio para un yacimiento Z en millones de barriles, que tiene un área de 332 acres, un espesor de 172 metros, una porosidad del 20%, una saturación de agua del 16% y un factor volumétrico del aceite de 1.2 o el famosísimo B. Nos piden calcular también el gas total inicialmente en sitio de este yacimiento en millones de pies cúbicos, el cual tiene una relación de, una RSI, perdón, de 1.06 millones de pies cúbicos sobre, aquí está mal, aquí son millones de standard tank barrels, o sea, de barriles, ¿vale? Nos piden calcular la reserva 1P, 2P y 3P de aceite en millones de barriles. Sí, alguien tiene por ahí su micrófono encendido. Bueno, y nos pide a su vez también calcular la reserva de gas, ¿no? Y nos agregan ciertos porcentajes. Finalmente nos pide calcular la reserva remanente, dado que ya se tiene una producción de 5 millones de barriles y 6 millones de pies cúbicos. Entonces, tal cual, para esto vamos a recurrir a Excel. Tomen la captura de pantalla para ir recolectando los datos, ya que ustedes me los van a ir dictando y la intención al final del día es que lo hagamos todos juntos y si quedan alguna duda, pues adelante. Entonces déjenles proyecto esta parte del Excel. Para los que se van integrando, por favor, coloquen su nombre completo en el chat, por favor. Y en algún momento de la clase me va a ocurrir pasar lista para ver que están presentes. Entonces, adelante. Igualmente, es importante que estén participando constantemente, ya que ustedes me van a ir dictando los datos. Igualmente, este Excel se los va a pasar, ¿no? Así que va a quedar como base para ustedes. Ok, entonces vamos a ir en primera instancia recolectando los datos. ¿Qué datos tenemos? Pues nos dan el área, pero nos la dan en acres. ¿De cuánto es el área, por favor? De 332. Pues colocamos 332. Es importante que coloquemos siempre las unidades. El espesor neto, 172. 172. Una porosidad del 20%, si no me equivoco. Eh, Saturación del eh, agua. Saturación. 16%. Ok. El factor volumétrico del aceite, 1.0. 1.2. 1.2. 1.2. Y el R seguirá el de 1.06, ¿no? Sí. Correcto. Aquí, como les comenté, la medida hay un pequeño errorcito, son millones de pies cúbicos y millones de barriles, ¿no? Ojo, estos datos, ¿quién nos los daría? Por ejemplo, a ver, Luis Fernando, Ajá. ¿cómo conseguirías el espesor neto para esta partecita? ¿A quién se lo tendrías que preguntar? Se lo tenemos que preguntar al área de geología y de geofísica, al modelo de yacimiento que nos brinden ellos. ¿Y cómo lo obtienen ellos? Mediante modelos de yacimiento por sísmica y por o diversos programas como puede ser Petrel. Ok, ok. ¿Alguien más? Gracias. Sí. Por ejemplo, María Luisa Cruz Malu, Ajá. Sí, yo iba a decir igual por sísmica. sísmica. A Sísmica ver, 3D. ok.
una cosa es conocer tal cual el modelo estático del yacimiento, ¿no? Pero recuerden que es el espesor neto, es el espesor productivo de interés con mayor cantidad de hidrocarburos que vamos a producir. No sé, Eric Mm, Sánchez, No se me ocurre, profe. ok, ¿conocen lo que son los registros PLT? No. Ok, entonces les va a quedar de tarea que investiguen tal Yo, cual yo esta alguna parte. vez lo vi en la parte Ajá, de caracterización dinámica, claro, que si hacen registros y ya a partir de ahí calculan, o sea, el espesor total del yacimiento, pero el espesor neto es como la parte que tiene hidrocarburos. No sé si sea algo por el estilo, es correcto, algo es correcto, parecido. es correcto. A partir del registro PLT puedes sacar mucha información. Igual, acuérdense que es el H. Ya llevaron caracterización dinámica de yacimientos. También saben que hay modelos a partir de pruebas de presión que se realizan. ¿Para qué? Para sacar también esta H, para sacar la permeabilidad, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues sería un dato que tendremos que conocer porque es de gran importancia. Es nuestro intervalo de interés con mayor cantidad de hidrocarburos, ¿vale? La parte geológica únicamente nos va a decir qué estratos hay, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? La porosidad, registros, etcétera. ¿De acuerdo? El factor volumétrico, Brandon, ¿a quién se lo solicitarías? Las pruebas de laboratorio, ¿Qué pruebas de laboratorio? PBT. Oh, correcto. Un análisis PBT tal cual. Muy bien. Gracias. Entonces, como les voy a compartir lo que tal cual es un registro PLT para que lo lean un paper de cómo se realiza, qué herramientas se bajan y cómo es que se está midiendo constantemente. Eso me lo llevo yo de tareita para que lo lean. Aquí tenemos unos factores de conversión. ¿Quién me puede decir un acre a cuántos pies Los cuadrados PLTs de es? Pemex están compartidos en la página oficial. Pero tal cual, iba a pasarles del uso de la tecnología, o sea, no, por ahí de Schlumberger, o sea, tal cual. Cómo funciona la herramienta, ¿vale? Entonces, ¿quién me puede decir el factor de conversión de un acre a pies cuadrados, por favor? ¿Tienen internet? Lo pueden consultar. O sea, Sí, 43.560. 43.560, ok. ¿Un metro a cuántos pies es? 3 pies. 3.28. 3.28, correcto. ¿Y un pie cúbico a cuántos barriles es? 18. Correcto. 0.18 o 0.1781, como lo tengo, pero es correcto. Muy bien. Pues a partir de esa información nosotros podemos hacer en primera instancia el cálculo de volumen de cruz. ¿Vale? ¿Qué tendremos que hacer? Pues simplemente agarrar la formulita que vimos en la clase pasada y que les puse hace rato y únicamente considerar esta partecita. Un acre por su factor de conversión para que nos queden pies cuadrados por el espesor neto que está en metros para pasarlo a pies también por la porosidad que es de 0.2 por la saturación o impregnación de la misma, ¿no? Para que tengamos la de aceite. Únicamente aquí estamos considerando que hay agua y aceite. Obviamente sabemos que en muchos yacimientos pues también se encuentra la presencia de gas y pues también tenemos que considerar esta saturación para este cálculo, ¿vale? Finalmente eso lo vamos a dividir entre nuestro factor volumétrico para llevarlo a condiciones de interés, ¿vale? Y nos queda esta cantidad, ¿están de acuerdo? Pero esta cantidad está en pies cúbicos, ¿están de acuerdo?
Entonces, lo que yo tendré que hacer es simplemente, ¿qué operación tendré que hacer? Multiplicación, división, díganme, para llevarlo a barriles. Aquí tengo pies cúbicos. Una multiplicación, ¿vale? Y nos queda esta cantidad. Pero ojo, esta está en barriles y aquí me la están pidiendo en millones de barriles. Por lo cual, nuevamente, esta cantidad la tendría que multiplicar o dividir entre 10 a la 6. Y me queda esta cantidad, 205.60 millones de barriles. Como son reservas, lo mejor es usar todos los decimales posibles, ya que un decimal como tal, pues sí nos juega una variable importante en cuanto al cálculo. ¿A todos les quedó esto? Sí, Ok, Sí, profe. perfecto. Finalmente, lo que vamos a hacer es que vamos a determinar las reservas de crudo a partir del enunciado que nos dice a continuación. Nos dice que nos pide calcule la reserva 1P, 2P y 3P de aceite en millones de barriles, tomando en cuenta que el estimado para reserva aprobada es una recuperación del 41%. La probable corresponde a un 2% y la posible considera de igual forma un 2%. Entonces, ¿quién me dice qué tendríamos que hacer para encontrar la reserva 1P? Multiplicarlo por la probabilidad que hay que haya eso, ¿no? Era 0.90, ¿no? Creo para 1P. En primera instancia, tendríamos que te están diciendo que tiene un factor de recuperación asociado de cuánto, del Ah, ok. 41, del 41%. Entonces será por Bueno, 0.41. ¿Vale? Recordemos que esa certeza de certidumbre únicamente va a estar plasmada aquí. No se tiene que multiplicar este por 0.90. Esa probabilidad la tienes o la consideras a partir de una matriz que tú tienes, dadas las condiciones y veámoslo así, qué tanto conozcas y qué tanta información poseas en ese momento que estás tasando tu reserva, ¿vale? Ese 0.90 no crean que va a multiplicarse por este volumen, sino dadas estas herramientas, estos datos que tú conoces, pues puedes decir que tienes ese 90% de probabilidad. Más adelante vamos a ver cuando juguemos con estas partes de la evaluación probabilística, qué pasa si yo cambio estos datos y si le empiezo a asignar valores o si los empiezo a fluctuar o a hacer una simulación Monte Carlo con múltiples variables, ¿vale? O con múltiples resultados. Voy a ver que puedo llegar a este escenario P90, P50, P10 a partir de una simulación, ¿de acuerdo? Ahora, para la reserva 2P, me están diciendo que es del 2%. ¿Qué tendría que hacer yo? Multiplicar tal cual este por 0.02 o por cuánto. por el acumulado. Ay, perdón. O no. No sé. Ajá, entonces ¿por cuántos nos quedaría? Por 0.47. Acuérdense que la primera, la reserva 1P tenía 41%, la probable un 2% y la posible de igual manera un 2%. Entonces sería por punto, 0.2, ¿no? no, 42, correcto. No 43, perdón, 43. Y la que sigue sería de igual manera 0.45. por 45, correcto. Recuerden en la clase pasada vimos a qué hacía referencia esto de 1P, 2P y 3P y vimos tal cual que engloba la certidumbre y sobre todo que incluye estas, ¿no? Por ejemplo, vimos que la reserva 2P es tal cual la 1P más lo que tengas en ese momento de certidumbre y la 3P era tal cual la 1P más la 2P, ¿de acuerdo?
Igual es lo mismo si sacamos el 2% y le sumamos la de 1P, ¿no? Exactamente, exactamente. Tú puedes hacer lo que comenta Sí, mal. eso es lo que había hecho. Ajá. Es perfecto. Tú puedes considerar el 0.2 y al final del día sumarle, y al final del día sumarle, ay, perdón, y al final sumarle, pues tal cual. Profe, Se mande. ¿y las estimaciones en las reservas, ya sean posibles o probables, se sacan únicamente de datos geofísicos? Depende. Depende del momento en que te encuentres en tu proyecto. Recuerden que esto va asociado a proyectos y de desarrollo o de aplicación. Por ejemplo, si te encuentras en una parte de exploración, de delimitación, de conocimiento, tú únicamente te vas a encontrar en esta partecita que es 3P. Y si te pones a investigar así noticias recientes o te puedes analizar tal cual, cada sexenio tiene su mega yacimiento descubierto. Y no es una coincidencia, acuérdense que juegan un papel político muy importante, pero siempre nos van a presentar este dato, dadas las condiciones de desconocimiento que se tienen. Ya vimos que posteriormente, como se van incorporando pozos, se va delimitando tal cual y se va integrando más información, pues vas agregando esa certidumbre y vas adquiriendo estas reservas. Pero en todo momento se tasan a partir de la información que tú tienes. Aquí yo estoy considerando, por eso es que les preguntaba, qué tanta información tenemos, ¿no? ¿De dónde la sacarían? Porque es la información única que nos están presentando. Entonces, por lo menos yo puedo considerar que ya tengo un PBT, ¿de acuerdo? Porque conozco el factor volumétrico, el RSI, que ya se hicieron registros, que ya por lo menos tengo un pozo productor, etcétera, 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 para incorporar esta parte de reservas, ¿de acuerdo? Más adelante vamos a ver que, que entre mayor información tengas, tú puedes estimar con mayor precisión ese volumen tal cual, que es la parte del ejercicio 2 donde vamos a incorporar 5 pozos con diferentes fechas y vamos a calcular la reserva remanente que queda a partir de una proyección a años futuros, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, para estimar las reservas 3P en proyectos de exploración, ¿siempre se debe realizar siempre un pozo exploratorio o Sí, únicamente con datos geofísicos? no, 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 no. Acuérdate Siempre que para, con... Ah, ok. ok, ya recuerda que debe cumplir ciertas características para que pueda ser Ah, es considerada verdad. como, Sí, ujú, los criterios de reserva, ¿verdad? exactamente. Sí, Que si debe no, ser, ajá, descubierta, recuperable, comercial y remanente. Ya me acordé. correcto, correcto. Si no, nada más tienes un prospecto geológico o un recurso prospectivo. ¿De acuerdo? Ah, ok, Si profe. nada más tienes esa información. Sí. Ah, perfecto, gracias. Y tal cual. Regresando a la parte que nos comentaba su compañera Malu, pues también yo lo puedo calcular con el punto 02 o el 2% y sumarle la reserva 1P. ¿Vale? Y de igual manera puedo calcular esta multiplicándola por 0.02 y sumarle la reserva 2P. Me queda exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Hasta aquí no hay ninguna pregunta. Creo que para nadie, pero yo quería nada más complementar, ¿no? Que es difícil, bueno, hay que diferenciar entre 1P y P1, ¿no? De las reservas. Sí, adelante. Sí, porque 1P son las probadas. Digo, P1 son probadas, P2 son probables, P3 son reservas posibles. Y podemos hablar como 1P, 2P y 3P. Y ya hablamos diferente, ¿no? Porque cambia el lenguaje. Ok, 1P ok. son reservas probadas, 2P reservas probadas más probables y 3P reservas probadas y posibles. Posibles, correcto, correcto, correcto. Sí, sí, sí. Que era la parte que Nada quería más para llegar. hacer la diferenciación. Sí, correcto, que era la parte que iba a llegar a continuación, pero gracias, Eric. Perfecto. Perdóname. Ok, ahora vamos a pasar a la parte de reservas de gas. Para esto nos están dando tal cual un RCI como tal. Entonces, para esta parte, ¿quién me dice cómo se calcula este volumen? ¿Qué tendré que hacer?
Con esta misma información lo puedo calcular. Pues únicamente tendría que agarrar este volumen de crudo que yo tengo, que conozco, y multiplicarlo por el RSI. ¿Por qué? Porque sería llevarlo a las condiciones de interés que yo necesito. ¿De acuerdo? Acuérdense que aquí está dividiendo por millones de barriles. Y yo necesito conocer los millones de pies cúbicos, tal cual, asociados a esta reserva de gas. Entonces, nuevamente sería únicamente multiplicar eso y multiplicarlo por el factor de recuperación de la reserva de gas, que sería de el 52% para las reservas probadas. Ese da por 0.52. Y me sale este volumen. ¿De acuerdo? Posteriormente, para las reservas 2P, estas tienen el 3% de probabilidad, digo, de un 3% asociado, entonces simplemente sería agregar este valor, multiplicarlo por 0.03 si quieren, y a eso sumarle el mismo valor, ¿no? Simplemente. Nos queda esta cantidad de volumen. De igual manera, para hacer el cálculo de estas, pues igual va a ser lo mismo, ¿no? Aquí está considerando un 3%, que sería 0.03 por ese volumen, más el de las reservas 2P. ¿A todos les queda esta parte? Sí, Ok. Finalmente, para hacer el cálculo de reservas remanentes, únicamente yo tengo que leer y comprender el enunciado que me están pidiendo. Donde me piden 5 millones de barriles, donde ya se han producido 5 millones de barriles y 6 millones de pies cúbicos. Entonces, para esto, pues simplemente bastaría con hacer una resta, ¿no? Agarrar este volumen y restarle los 5 millones que ya se han producido. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Tú ya tienes una producción tal cual en determinado tiempo de tu proyecto. Simplemente lo que tú haces es el cálculo de las reservas que tú tienes todavía en el. Y nos queda esta partecita. ¿De acuerdo? Hasta aquí no hay ninguna pregunta. Sí es importante lo que mencionó su compañero Eric como tal. Yo iba a llegar a esa parte, pero se adelantó un poquito. Pero sí hay que entender muy claro, tener muy claro a qué hacemos referencia con 1P, 2P y 3P y la diferencia que se tiene, que es una reserva probada, probable y posible. ¿De acuerdo? Entonces espero que hasta el momento sepan distinguir entre estas dos. ¿De acuerdo? Hasta aquí todos vamos bien. A todos les quedó esta cantidad, estas cantidades estimadas. Sí, sí. Ok, que era el objetivo del mismo. Finalmente, déjenme regreso al Word que tenemos. Bien, esta partecita, ¿no? Les quedé pendiente tal cual los criterios que se utilizan para evaluar que se utilizan en la regulación actual. Si ustedes checan lo que se encuentra publicado en el Diario Oficial de la Federación, son estas dos formulitas, ¿de acuerdo? Y acuérdense que les platicaba la clase pasada que deben de estar avaladas o calculadas por un tercero independiente, ¿de acuerdo? Entonces simplemente es esta formulita y las tienen categorizadas tanto para 1P, 2P y 3P. ¿De acuerdo? Entonces, tus criterios que tú utilizas es tal cual esta parte, es un valor absoluto del volumen de reservas por campo que reporta el operador, menos el volumen de reservas por campo del tercero independiente, o sea, del tercero que tasó esas reservas, entre las reservas de esta partecita. Eso se multiplica por 100 y debe ser menor o igual al 10%. Es decir, no puede haber una fluctuación muy grande de estos dos valores, porque si la hay, significa que hay una
eh, que alguien las evaluó mal o las tasó mal, ya sea el del campo, yo lo más seguro es que haya sido el operador petrolero, hay una irregularidad en esta parte. Sin embargo, para la parte de 2P y 3P, este porcentaje, y dadas las condiciones de incertidumbre que se tienen, pues es más tolerable. Sin embargo, tampoco debe haber una fluctuación o una condición tan rara en esta parte, ¿no? No debe haber, eh, no sé, una gran diferencia entre lo que está reportando el operador y el tercero independiente. Eso se multiplica por 100, debe ser menor o igual al 20%. ¿De acuerdo? Y aquí les pongo un ejemplo. La tolerancia absoluta del mecanismo de revisión por 1P, 15 millones de barriles, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente son ejemplos. Sí, adelante, Nicolás. Eso fue lo que pasó, lo que estábamos platicando la clase pasada, ¿no? En el 2015. Eso fue como que lo que encontré, que leí. Que se tenía Que, una sobreestimación. que entró una nueva empresa diferente a la que estaba y hubo una reevaluación del volumen total en el volumen de hidrocarburos que tenía México y eso fue lo que pasó. Bueno, eso fue lo que encontré, pero sí es eso, ¿no? Fuera otra referencia. Una parte es eso, y recordemos qué le pasó al precio del barril en aquellos años. Sí, también que bajó muchísimo, entonces muchos de los... Muchos proyectos dejaron de ser comerciales, y si no es comercial, no se puede considerar como reserva. Gracias. Fue precisamente eso. Hay que entender el contexto económico que se vive en esa parte de Estados Unidos y el por qué bajó tanto. ¿Vale? Pero es correcto. Es en parte centrado en nuevos criterios para esta evaluación de reservas. Ya fue más regulado tal cual esta parte y se dieron cuenta que había una diferencia de estos volúmenes. Ese fue un papel muy importante. Sobre todo porque recordemos que juegan un papel muy importante las reservas. Entonces, pues, normalmente siempre vas a querer tener más de lo que. Ahora sí que ya sea 2 decimales, 3 decimales, créanme que juegan un papel muy importante. Aquí les presento algunas compañías o terceros independientes que hacen esto, que calculan este volumen de reservas por campo. Recuerden que se tasa año con año y se tiene que reportar, perdón, tal cual a la CNH. Entonces aquí les pongo algunas empresas que lo hacen y que cuentan con el permiso mismo por CNH para eh, realizar esto, ¿no? Tampoco es como que puedan llegar estos operadores petroleros y pues, ay, yo lo voy a hacer con tal o con fulanito que no tiene las acreditaciones necesarias, que no se ha evaluado tal cual su competitividad técnica respecto a las otras, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es lo que les presento. Igual es un área de oportunidad para ustedes como ingenieros petroleros, por si quieren ver y les interesa esta parte de las reservas, ¿no? Les digo, nada más inviertan tal cual en un cursito que es prácticamente lo que estamos viendo, pero con un certificado que les imiten de que saben cómo se hace el cálculo de reservas y que conocen tal cual la incorporación de todo esta parte, ¿vale? Hasta aquí me imagino que no hay ninguna pregunta. Y viene la parte de, el siguiente ejercicio como tal. Y para esto nuevamente vamos a entrar en discusión de este enunciado. Tómenle captura de igual manera, porque aquí nos vamos a apoyar de otro tipo de cálculos, ¿vale? Y nos piden tal cual. El yacimiento que estábamos o que teníamos anteriormente entra en producción en 2020, con un pozo cuya producción es de 16,000 barriles por día, es un buen pozo. Un segundo pozo va a entrar en producción en el último trimestre del 2023. Este va a contar con una producción de 15,000 barriles por día y un tercero y cuarto lo hacen en el segundo semestre del 2025 y 2028. Este va a entrar con una producción de 13,000 barriles y 1,250 barriles por día, respectivamente. Además, se perforó un quinto pozo en 2029 y este va a entrar en producción en el segundo trimestre del 2030. Este va a contar con una producción de 11,300 barriles por día. Nos pide que calculemos el gasto diario total y el volumen acumulado a inicios de este año, del año 2035, perdón. Nos pide que consideremos una declinación exponencial anual del 11% para los pozos 1 y 2 y 13% para los pozos 3 y 4 y 15% para los pozos 5.
Entonces, de igual manera, nos dice que utilicemos la reserva 1P para obtener la primera reserva remanente, restando el volumen de producción acumulado en el 2035. ¿De acuerdo? Y aquí les pongo las fórmulas, donde las fórmulas que vamos a utilizar tanto para hacer el cálculo de la producción diaria o final en ese año y el del volumen producido acumulado. ¿Vale? Uno está en barriles y otro está en millones de barriles. ¿Qué es una declinación exponencial? También se los coloco aquí por si no ha quedado del todo claro en sus demás clases, ¿no? A ver, por ahí alguien tiene el micrófono encendido, entonces por favor, si tiene duda, adelante, o póngalo en silencio. Aquí les pongo que la declinación exponencial pues consiste en la declinación de la producción a un porcentaje constante. Entonces, normalmente esta sería como un escenario donde tú consideras que que va a tener una declinación de forma constante todo ese lapso de tiempo. Sabemos que normalmente no es así, pero nos puede servir como primera instancia de qué pasaría si declinara siempre de esa forma, ¿no? ¿De acuerdo? Ok. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Vamos a tomarle captura y vamos a hacerlo todos juntos. ¿De acuerdo? Perdón, dejen de compartir. ¿Ya tomaron captura? Déjenles comparto Sí. el Excel nuevamente. Listo. Entonces, de igual manera a considerar nuestros datos, el número de pozos que tenemos, la producción y la tasa de declinación anual que nos están presentando. Para el pozo 1 teníamos que era de 16,000 barriles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué tasa de declinación tenía? Del 11%, ¿no? Ok. Sí, tal cual, díctenme, por favor. Pozo 2, Igual del 11. del 11. ¿Y qué producción tenía? 15,000 barriles. 15,000 barriles. Pozo 3. Del 13%. 13%. Ok, tiene una declinación mayor anualmente, 0,13. Y la producción, 1300. 1,300 o 13,000. 13,000, perdón. 13,000. Y también el Para otro. Era de 13,000. 13,000, pozo 4. Pozo, tasa de declinación del 0,15, ¿no? No, también del 13. 0,13, ok. Y el pozo 5, Bueno, tenía una declinación el 5 de 15%. ajá, del 0,15, ok, 0,15. Y la producción, La producción del quinto es de 11,300. 11,300. Muchas La gracias. producción del cuarto creo que es 12,500. Ok, gracias. 12,500. A ver, dejen checo el ejercicio. Bueno, el enunciado. Sí, 12,500 el cuarto pozo. Es 16, 15, 13 y 12,500. Y 11,300. 11% de declinación 1 y 2, 13% para el 3 y 4 y 15% para el pozo 15. Ok, aquí hay dos formas de resolver el ejercicio, ¿vale? Una, sacando o haciendo las curvas de declinación, ¿vale? A partir del año o del semestre que están entrando en producción, o hacerlo de forma anual. Ya dependerá de qué tanto se quieran complicar la existencia en su Excel, ¿vale? Ahorita vamos a hacerlo de la forma más convencional, o sea, la forma que sería la más adecuada. Pero créanme que no tendría nada de malo que ustedes al final del día hicieran eh, la
la declinación de ese pozo y la alargaran durante todos los meses que corresponden, ¿no? O sea, por ejemplo, para el pozo 1, que entró en producción en el 2020, pues tendría que hacer un registro de hasta el año 2035. Para el pozo 2, que entró en el último semestre del 2023, pues de igual manera, ¿no? Hacer la proyección del 2023 con sus respectivos meses, pues estamos hablando que serían 9 meses, ¿no? El mes 9 del año 2023 hasta el 2035, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para fines prácticos, pues si nos están dando información de declinación anual, de producciones, etcétera, 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 pues ¿por qué no lo hago así, no? Y sobre todo que me están dando la fórmula o que ya está hecha o que ya está estimada la fórmula para calcular ese volumen acumulado, ¿vale? Porque también lo que podría hacer es que yo podría hacer esa proyección del 2020 a 2035 y sumar todo ese volumen para sacar el acumulado, ¿no? Pero vamos a hacerlo de la forma más convencional. Para esto nos pide un gasto inicial. ¿Qué gasto inicial vamos a tener? Pues el de 16,000 barriles, ¿no? Vamos a fijarlo. Ese lo vamos a multiplicar por, recuerden la formulita que teníamos, que es por el exponencial de menos esa caída de declinación anual, que sería del 0,11, y eso lo voy a multiplicar a su vez por una delta t o por un tiempo tal que me interesa, ¿de acuerdo? Aquí ya sea que lo quiera ver por meses, etcétera, etcétera, pero aquí como me la están dando anual, pues la tendré, si la quiero en meses, la tendré que dividir entre 2, si la quiero en días, etcétera, 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 ¿no? Vamos a hacerlo de forma anual. Entonces, ese delta t o ese periodo de tiempo que a mí me interesa sería del 2020 a los escucho. ¿Hasta qué año va a producir? Correcto. Un segundo, que creo que se dejó de proyectar. Ok, listo, ya se ve nuevamente, ¿no? Sí, ya me indicó que sí. Entonces, para sacar ese delta T, pues sería tal cual considerar el 2035 menos el 2020. Y ese sería el volumen o la producción final que yo tendría o que tendría estimada para el 2035. ¿De acuerdo? Va a ser importante. Ese sería como el último valor que nosotros tendríamos de hacer esta declinación, ¿no? De hacer de 16,000 y arrastrarla hasta el año tal. Ese sea nuestro último valor. Para esto, ahora este valor nos va a funcionar dado que o conocemos la fórmula del NP para calcular el volumen acumulado. Para esta va a ser 1 entre la tasa de declinación, que la conozco nuevamente, que es del 0,11. 1 entre la tasa de declinación, que es del 0,11, por el gasto inicial menos el gasto final. Gasto inicial, ¿cuál era? De 16,000 menos el gasto final, que nos quedó de 3,072. Eso, multiplicarlo por 365 días y eso dividirlo entre 10 a la 6 para considerarlo en millones. Y nos quedó de 42,89 millones de barriles. ¿A todos les quedó algo similar? A Edgar González, ¿sí? Sí. Ok, ok. Sí, profe. Ok, perfecto. Sí. Entonces vamos a hacerlo para los demás pozos. Para el pozo 1 fue sencillo, ¿no? Para el pozo 2 viene un poquito más interesante. No es tanto, no es complicado. Simplemente es una cuestión de que comprendamos de qué nos están hablando.
Nos dice que el segundo pozo va a entrar en producción en el último trimestre del 2023, del 2023. Entonces, tal cual es que yo consideré esa fecha, ¿vale? Entonces, vamos a darle control C a esto. Control V. Ahorita ajusto las fechas, pero tal cual. Es considerar una tasa de declinación del 0.11%. Ahora yo voy a tener un volumen, una producción de 15,000 y va a ser 2023, que para que yo pueda considerarlo el último trimestre, ¿por cuánto lo tendré que multiplicar? ¿4? ¿Por qué por 4? ¿Cuántos trimestres tiene un año? 4, ¿no? Por 4. Entonces, a ver, vamos a dejarlo así tantito. Vamos a entender que un año tiene ¿cuántos trimestres? 4. Un año tiene 4 trimestres. Entonces, si nos están diciendo que vamos en el último trimestre, entonces sería por 3, ¿verdad? Entonces, porque vamos a empezar tal cual en el mes 9 la producción. Entonces, sería 2023.75. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Vale? Finalmente, ahora yo tendré que agarrar la tasa de declinación del 0.11 y restarle el volumen inicial de 15 a mi volumen final. Ah, caray. Por ahí moví algo que no. A ver, sí lo hice al revés. La tasa de declinación es esta y el volumen producido es este. Me queda de 35.33, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, todo bien. Ok, vamos a hacer el siguiente. Vamos a darle control C, vamos a hacer lo mismo para el pozo 3. Para el pozo 3, lo único que va a cambiar es la producción y la tasa de declinación. Nos queda un gasto final de esta partecita, pero ojo, hay que considerar las fechas en que va a entrar la producción. Para el 2023 se esperaba que entrara, déjenme leer, dice, y un tercer y cuarto pozo lo hacen en el segundo semestre del 2025. Entonces, si entró en el segundo semestre del 2025, entonces sería, ¿qué fechas? ¿Quién me dice? Va a ser 2025 punto. Punto 5, ¿no? Correcto. Punto 5. Tal cual. Muy bien. Y simplemente sería arrastrar estos valores. Sería 13,000. 0.13. Y nos queda de 25.88 millones de barriles. Bien. Para el pozo 4 vamos a hacer lo mismo. Y también nos está diciendo que va a entrar en el. Un segundito, déjenme mover los valores a donde corresponde. Pozo 4 va a tener una producción de 12,500 y una tasa de declinación. Lo estoy haciendo al revés. Ahora sí, 12,500 por esta partecita. Y finalmente nos dice que el ejercicio, que el cuarto pozo en el segundo semestre del 2028. Entonces sería 2028.5. Finalmente, vamos a considerar nuevamente la producción y la tasa de declinación anual que nos están presentando. 20.02. Vamos a hacerlo para nuestro pozo 5.
Y nos queda que para el pozo 5 se tiene una declinación una producción de 11.300 y una tasa de declinación de tasa de declinación de 0.15. Finalmente, pero ¿en qué fecha entró a producción? Entró en producción se perforó un quinto pozo en 2019 y este entra en producción en el segundo en el segundo trimestre del 2030. Entonces sería, ay, perdón, 2030.25. 2030.25. ¿De acuerdo? Finalmente, para estos valores, lo que voy a agregar es lo mismo. El gasto 11.300, no sé qué está produciendo, y la tasa de declinación de 0.15. ¿A todos les quedó este valor? ¿Estos valores? Sí, Ok. Sí, perfecto. Finalmente, vamos a hacer el cálculo del gasto total. ¿Qué gasto total vamos a tener o vamos a estar estimando para el 2035? Pues simplemente bastaría con hacer una suma, ¿no? De esas cantidades de gasto que yo espero tener para esa parte. Esto va a ser muy importante porque si nosotros hacemos estas proyecciones, puedo determinar el límite económico del proyecto. Ver si con este volumen que yo espero a tal fecha, sigo siendo rentable mi proyecto. Pero eso va a ser más adelante que vean la parte de evaluación determinista. ¿Perdón? Finalmente, para calcular el NP total, bastaría con que yo arrastre, ¿no? Porque me va a sumar todos los volúmenes acumulados del pozo 1, pozo 2, pozo 3, pozo 4 y pozo 5. Y me queda que va a ser de 138.145 millones. ¿De acuerdo? ¿Qué procedimiento tendría que hacer yo aquí? Pues agarrar el volumen de mi reserva 1P, no sé, imaginemos que fuera de 150 y restarle este NP tal cual, para yo calcular esta reserva remanente que me quedaría o que estaría estimando para el 2035. ¿De acuerdo? Si yo hiciera esto con los datos de mi ejercicio 1, aquí me salió una reserva de crudo de 84.27. Y si la resto, me va a quedar de algo negativo, ¿no? O sea, algo está pasando en esta parte, ¿no? O sea, hay una diferencia muy, muy, muy grande. Desconozco por qué me lo marco así, pero ahorita lo arreglo. Va a ser igual a este valor menos lo que nos salió en esta parte. Y me queda de menos 22 millones, menos 22.032.16. Pero es este valor. Entonces, déjenlo corrijo. Ahí está. Menos 53.85 millones de barriles. ¿Qué quiere decir esto? Que pues dadas estas condiciones, estas proyecciones que estoy haciendo, si yo considero únicamente estos datos, pues prácticamente yo estaría haciendo algo irreal, ¿no? Algo imposible, tener una reserva negativa, o sea, eso no existe. ¿De acuerdo? Algo está mal, algo tendría que estarse analizando. Ya sea que yo estoy sobreestimando estas caídas de declinación, estoy sobreestimando estas producciones, y si las tengo estas producciones, significa que algo del modelo estático o del modelo que yo tenía aquí, pues no corresponde a esta información que yo tengo. Entonces, tengan en consideración que normalmente lo que se hace es que siempre se están evaluando y adquiriendo información constante. Por ejemplo, algo muy, muy utilizado
es esta parte de las curvas de declinación. Lo que se hace es que a partir de análisis probabilísticos, no siempre se va a considerar una tasa de declinación constante. Se hacen simulaciones de estas tasas y sobre todo se hacen simulaciones acerca de dónde tú crees que conforme tus puntitos o tus caídas de información que tú tienes se pueda comportar tal cual esa declinación. Simplemente lo que se va a hacer es que se va a ir ajustando y se van haciendo proyecciones, ¿no? Se van haciendo simulaciones. Más adelante lo vamos a ver. Ahorita nos quedamos únicamente con un valor fijo, pero créanme que cuando lleguemos a la parte de evaluación probabilística, les traigo un ejercicio donde fluctuemos tal cual estas caídas, como se hace en la praxis, tal cual, ¿vale? Comparto una macros, ya lo vamos haciendo igual como ya doy, paso por paso. Pero normalmente, si estuviera bien hecho este modelo o esta proyección que yo estoy haciendo, como es el caso de que yo considere 200 menos el volumen, pues yo tendría que tener una reserva remanente pues positiva, ¿no? Si no me sale al momento de estar tasando esta parte, pues significaría que algo está mal, ya sea aquí, en el modelo estático, en la incorporación de esta información o en esta parte, ¿de acuerdo? Por eso normalmente que se va, o bueno, la intención de este comentario es que ustedes comprendan que al momento de que se están evaluando y tasando las reservas, créanme que siempre se está actualizando, acuérdense que son dinámicas. ¿Vale? Entonces siempre voy incorporando medio información, veo que toda esta información haga match, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Todo claro de cómo se hicieron estos cálculos? Les comentaba, lo pueden hacer de forma mensual, diaria, esta tasa de declinación. Simplemente es acomodar los datos y si ustedes quieren tener, no sé, 16,000, por ejemplo, que tenga 16,000 y esto multiplicarlo por la exponencial de esa caída de declinación y la quiero dividir entre 12 porque la quiero de forma mensual. Fíjense que esta es negativa, negativa y va a ser fija. Y la otra se debe estar actualizando con el gasto inicial anterior, etcétera, etcétera. Por el mes uno, por ejemplo, pues simplemente sería hacer esta partecita, ¿no? Ver cómo se comportaría esta caída de declinación en el mes uno, mes 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente aquí se ponen lo que son los unos, 2, 3, pero les digo, y al final del día, pues considerar los meses que tienes para el 2035, que serían, no sé, de 2035 a 2020, ¿cuántos meses hay? Sabemos que hay 15 años, entonces será 15 años por 12 meses, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo no quería tal cual que si sea tanto relajo en la hoja de datos, ¿no? Creo que así se puede hacer de una forma muy sencilla, pero también la otra fórmula que es un poquito más tradicional también es válida, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? No, profe. ¿Todo les quedó este cálculo? Perfecto. Profe, Ok. tengo una duda. Claro, adelante. Entonces, por ejemplo, cuando salió lo de la reserva remanente negativo, ¿qué era lo que estaba mal? Cualquier parte de tu información puede ser. En este caso, aquí nos dice este ejercicio o este ejercicio tal cual es para fines prácticos, que, que tenías que tomar la reserva 1P tal cual, de este ejercicio, ¿no? Nada más nos dice que consideres una reserva 1P de este mismo, ¿no? Aquí no la estamos estimando, habría que estimar. No sabemos si corresponde a 200, etcétera, etcétera. Pero como le hicimos con este, nos salió negativa porque aquí tú tienes una reserva 1P de 84 millones, ¿no? Y tu producción es de 138, entonces tal cual te apareciste el resto de barriles o qué hiciste, magia, cómo lo sacaste, ¿no? Ah, ok, Acuérdense que esta es ok. una proyección. Entonces algo Sí, está debería mal. dar menos. Exactamente. Algo se hizo mal, ya sea que se esté sobreestimando estas cantidades de producción y si sí las tienes en la realidad, entonces, ojo, porque esta información que tienes no corresponde a lo que estamos teniendo en la realidad.
Entonces habría que hacer ajustes. Por eso, conforme se van desarrollando estos pozos y se van incorporando más pozos, se le va dando mayor certidumbre a este volumen. Por ejemplo, ya se perforó el pozo quinto y vimos que en realidad, pues el área era muchísimo mayor, ¿no? O menor, o tal cual el espesor neto de impregnación que me interesaba es muchísimo más interesante que el que había sobreestimado en una etapa inicial, ¿no? Entonces, simplemente a eso iba mi comentario, que son dinámicas y que siempre se va incorporando nueva información al momento de que las vas actualizando y adquiriendo información, ¿vale? Ah, ok. Sí, Ok. gracias. Finalmente, ya para terminar la sesión del día de hoy va a ser relativamente corta porque les debía muy poco, la clase pasada vimos la mayoría. Les toca a ustedes hacer este ejercicio, ¿de acuerdo? Ahora sí, ustedes van a calcular en primera instancia el petróleo total inicialmente en sitio, les proporciona un área, un espesor ahora está en kilómetros, una porosidad del 23, una saturación del agua de 34 y un factor volumétrico de 1.3, ¿vale? Les pido que calculen la reserva 1P, 2P, 3P, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada más hice la consideración, no les cambié tanto los datos para su comodidad de ustedes, para que no sea tan complicado. ¿Qué me van a, o qué van, lo que van a entregar? Tal cual. Quiero que hagan estos cálculos con sus formulitas en una hoja de Word, ¿vale? Es decir, quiero que desarrollen las fórmulas, estas fórmulas, ¿vale? Simplemente es lo que quiero ver. Y lo pueden acompañar con una captura de imagen del Excel que hicimos o con el Excel, ¿vale? Entonces no sé si haya alguna pregunta. Es decir, va de nuevo. Todo esto que les estoy pidiendo que calculen, lo van a entregar en un Word. ¿Cómo? Pues aquí en Word hay herramientas para poner fórmulas matemáticas. Van a poner todos esos factores de conversión, etcétera, etcétera, que están implementando para llegar a estas cantidades. Simplemente. Posteriormente a eso, van a usar nuevamente esas fórmulas para estimar esto y todo esto lo pueden acompañar de un pantallazo o de su hoja de cálculo, ¿vale? Únicamente entreguen la parte de Word, que sea nuestra primera tarea del curso. ¿De acuerdo? ¿Para cuándo se entrega? Para el siguiente sábado. O sea, tienen hasta el viernes, hasta las 12 de la noche para entregar su tarea. ¿Dónde? Por Classroom. ¿De acuerdo? Igualmente les voy a subir las presentaciones. Se las subo ahí a Classroom. Ya con esto acabamos el primer tema. Entonces, de mi parte, se queda pendiente enviarles la presentación que vimos la clase pasada, este documento en Word, que va a ser de utilidad para ustedes para recordar cómo se hizo este ejercicio, compartirles este Excelito que vimos, lo mismo, lo mismo. Les comparto este Excel, les comparto la PRMS para que la lean y les comparto cómo es una herramienta PLT en cuanto a diseño y operación, ¿vale? Que son las tareitas que a mí me quedan. Y chicos, si no hay más preguntas, pues los dejo disfrutar su fin de semana. Muchas gracias, profe. Muchas Muchas gracias. gracias. Muy bien, muchas gracias. No, de qué, con Gracias. gusto. Disculpe, Con ¿me puedo gusto. quedar a preguntarle una duda al final? Claro que sí. Gracias. Ay, yo también no puedo preguntar algo, profe. Sí, con gusto. Nos vemos, Dejo. gracias. Hasta luego, bonito fin. Dejen, paro la. A ver, un segundo, Disculpa, un segundo. prof. Un segundo. Sí. Un segundo. Que se grabe quienes sí estuvieron presentes, nada más. Y listo.